Ok, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Como ya me presentó Alexis, me llamo Rolando. Hoy día vamos a ver este manejo de vía aérea. Sobre todo esa imagen es lo que refleja, ¿no? El manejo de la vía aérea siempre, ¿no? Que es un trabajo en equipo, ¿no? Por más que el que intuba es uno, verdaderamente la intubación es un trabajo en equipo, como vamos a ver. Bien, ya. Entonces, ahí, por ejemplo, comenzamos con algo, ¿no? Un paciente, ¿no? 3 de la mañana, no hay nadie, todos con sueño. La UCA, viene un paciente, te llama la enfermera, el paciente está este, disneico, diaforético, saturando 82 con toda la masa de reservorio, frecuencia cardíaca 130, presión límite. Entonces, lo primero que piensas, piensas en varias cosas, ¿no? Pero sobre todo, inconscientemente o no tan inconscientemente, piensas en que tienes que intubarlo, ¿no? Entonces vas, lo miras al paciente y dices, bueno, de repente, le ponemos alto flujo y después vemos si para, para la noche o para mañana, ¿no? De madrugada. Entonces, lo que quiero, pues, el paciente, pues sí, necesita intubarse, ¿no? Porque está, de forma general, ¿no? Lo que le presenté es un paciente con criterios severos, ¿no? De intubación, ¿no? Ya tardíos, ¿no? Entonces, lo que les quería mostrar aquí es que mi intención en la presentación es que ustedes, con lo que vamos a tocar los temas, se manejen dentro de una zona segura, ¿no? O sea, lo que ven, lo que está oscuro es una zona que desconocemos, ¿no? Y cuando pasamos a la zona que desconocemos, cuando hacemos prácticas que no son recomendables, ¿no? Entonces nos manejamos y eso pone en peligro al paciente y nos va a llevar a una situación súper crítica, donde de repente lo más probable es que salga ¿no? un resultado catastrófico, ¿no? Hay algunos pacientes que por azares del destino todo va bien, ¿no? Pero por lo general, nos va a ir mal si nos movemos en la zona gris. Entonces, lo primero que ustedes tienen que darse cuenta es el escenario, ¿no? O sea, ustedes han rotado con nosotros en sala y ¿no? Y ustedes ven, ¿no? Nosotros intubamos al paciente, lo ventilamos, ¿no? Ustedes ven que todo está tranquilo, todos están riendo, pelean con el cirujano, ¿no? Pero ustedes, no están en ese escenario, ¿no? Ustedes están en el escenario que está al costado, a la derecha, ¿no? En un ambiente crítico, porque la UCA es la emergencia, ¿no? Entonces ustedes, mi criterio de intubación es diferente al suyo. Yo intubo a mi paciente porque se va a operar, ¿no? Entonces, pero ustedes lo intuban porque el paciente está crítico, ¿no? Ya desde ahí marca una bisagra y dos caminos muy distintos, ¿no? Entonces, eso tienen que tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este es un estudio, de los últimos 5 años en vía aérea, es uno de los estudios más grandes que hay y es un estudio epidemiológico, ¿no? Y justamente habla sobre la intubación de los pacientes críticos, o sea, ¿qué pasa cuando tú vas a intubar a un paciente crítico? ¿No? Que ustedes, todos los pacientes que van a intubar, creo que todos son críticos, ¿no? En la mayoría, ¿no? 90, 95% lo intuban porque está crítico. Entonces, aquí lo que me gusta de este estudio es que se hizo en 5 continentes, 29 países y 3.000 pacientes. Y vieron las complicaciones. Entonces, ¿y qué encontraron? Pues que es un procedimiento de alto riesgo. 45% de los pacientes sufren una complicación grave durante la intubación. 45% de los pacientes. O sea, casi como tirar una moneda, ¿no? O sea, la mitad de los pacientes va a tener una complicación cuando lo intubes en un contexto de emergencia, que es el que ustedes manejan, ¿no? Entonces, y eso aumenta, y que presente una complicación durante la intubación, aumenta un 40% su probabilidad de muerte, ¿no? Entonces, a lo que vamos es que es un procedimiento de altísimo riesgo, ¿no? Para ustedes. O sea, parece algo sencillo, pero vamos a ver que tiene un gran impacto, sobre todo en el contexto en que ustedes lo manejan, ¿no? Y lo que encontró el estudio es que la inestabilidad cardiovascular fue la mayor complicación. O sea, cualquiera pensaría que la mayor complicación sería la hipoxemia, ¿no? Porque no lo puedes intubar, ¿no? Y desaturan, pero la mayor complicación es la inestabilidad cardiovascular. Entonces, ante eso, nosotros tenemos que
darnos cuenta de que cuando vamos a intubar a un paciente no es un procedimiento respiratorio, sino es un procedimiento hemodinámico que casualmente termina con un tubo en la garganta, ya porque lo tienes que dormir el paciente, lo tienes que poner en plano. Entonces la hemodinamia cambia mucho. Y si ya cambia mucho en pacientes como nosotros, imagínate lo que le pasa a un paciente que está crítico, ¿no? Entonces tienes que comprender al paciente antes de intubarlo. No es todo un procedimiento. Y la hipoxemia severa se da en un 9,3% y un paro cardíaco, un tercer puesto con 3,2. Entonces, cuando aparece uno de estos, si aparece y no lo tratamos bien, es como un yenga, ¿no? Todo se nos va a caer abajo, todo se nos va a ir encima. Entonces, pero esto, no, este estudio es nuevo, pero esto ya tenía un nombre, ¿no? Entonces, alguien ya le había puesto un nombre alguna vez. En 2015, si no me equivoco, Moiser le puso un nombre a esto, la vía aérea difícil fisiológica, ¿no? Que es diferente a la vía aérea difícil anatómica. ¿Qué es la vía aérea difícil fisiológica? Cuando las alteraciones fisiológicas del paciente, no necesariamente su anatomía, aumentan el riesgo de colapso cardiovascular. Entonces, todos los pacientes que ustedes se enfrentan son vía difícil fisiológicamente, ¿no? Todos, ¿no? Porque todos ustedes lo intuban por ser paciente crítico, ¿no? Ya sea porque está inestable, como hablaba, creo, Alexis ayer, lo intuban a un shock cardiogénico para disminuir el consumo metabólico, ¿no? Entonces, son diferentes criterios de intubación de toda la gama de intubación de criterios que hay, ¿no? Entonces, yo lo he dividido en dos problemas, ¿no? El primer problema es cuáles son las herramientas para prevenir el colapso circulatorio. O sea, lo que más que vimos que en los pacientes críticos que los vas a intubar, lo que más produce es inestabilidad hemodinámica, ¿no? Entonces, cómo lo solucionamos? Eligiendo bien nuestros fármacos de inducción y la droga de rescate, ¿no? A eso quería llegar. Es toda una preparación para intubar al paciente. Ya tú sabes que es como tiene una manera, si tienes suerte, de repente no te pasa nada, y si no, lo más probable es que tengas una complicación, y lo más probable es que la complicación que tengas va a ser una hipotensión, entonces tienes que estar siempre prevenido con drogas de rescate, ¿no? Entonces, ¿qué medicamentos podemos usar? ¿No? Bien, acá tenemos siempre los opioides, ¿no? Intubar es meterse a la laringe y con un metal. Y la laringe es un órgano altamente inervado, ¿no? Entonces da una alta estímulo simpático, que si no lo controlas, también es deleterio para el paciente. Entonces, por eso el opioide se pone para eso, ¿no? Para disminuir la respuesta simpática del paciente. Entonces, tenemos varios aquí, ¿no? Pero los que conocemos, pues fentanilo, remifentanilo y morfina. Quiero que se concentren en la última fila, ¿no? Esto está en minutos y el efecto de pico en minutos. ¿Qué quiere decir? Desde que tú pones el medicamento hasta que alcanza su máximo efecto y donde se ven los efectos clínicos del paciente, ¿no? Ok, ok. Como lo ven ahí, ¿no? Los efectos clínicos del paciente, ¿no? Entonces, vemos que el fentanilo, a su máximo efecto se da a los 4 minutos, ¿no? O sea, tú lo pones y a los 4 minutos está en su efecto. Ahí puedes intubar, ¿no? Para el remifentanilo a 1,8, pero acá en Incuor no hay, ¿no? Pero si lo tuvieras, podrías utilizarlo en algunos contextos, ¿no? Porque es rápido. Y la morfina en 19 minutos, o sea, tú lo pones y en 19 minutos recién alcanza el efecto deseado que tú quieres. Pero esto es en un paciente normal, ¿no? Como ustedes, ¿no? Que ahorita viene y de repente alguien lo van a operar de algo, le pongo fentanilo y espero 4 minutos, ¿no? Pero, ¿qué pasa en un shock cardiogénico? Cuando ustedes hacen su monitoreo de Swan-Ganz, ven que el flujo está lento, ¿no? Que el fluido temperado viaja lento, ¿no? Lo mismo pasa con el fármaco, viaja lento a través de la circulación. Y cuando nosotros lo ponemos por la vía, tiene que llegar al cerebro. Como el flujo está enlentecido, este tiempo va a ser mayor. Entonces, ¿qué les quiere decir? Que tienen que darle tiempo al fármaco a actuar, ¿no? No es como que tú lo pones y ya mágicamente va a aparecer. No hay un fármaco con un perfil que tenga seguridad en este contexto que lo puedas usar y que actúe en los 30 segundos. No lo hay. La única forma es aumentar las dosis para disminuir ese tiempo, pero al aumentar las dosis, aumentan los efectos adversos, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son las dosis que podemos manejar? Dosis de premedicación o intubación pueden ser de 0,5 hasta 3. Las dosis siempre son un rango, ¿no? Nunca son dosis, no es como una receta que tú le vas a poner. Yo hoy día le pongo, a todos les pongo a 2 y todo me va a funcionar. Todo es un rango, ¿no? Y todo se mueve de acuerdo al paciente, ¿no? Entonces, en un cardiópata se sugiere de 0,5 a 1. ¿No? Si es un paciente con un shock cardiogénico, un KIC, le puedes poner 1 microgramo y ver su respuesta, ¿no? A los 5 o 7 minutos, para ver su respuesta, ¿no? Puedes ver aproximadamente a 3 minutos antes de la inducción, lo puedes dar porque el paciente todavía va a demorar en actuar. Y después de eso ya le puedes dar la laringoscopía. Otro fármaco que hay y que se puede utilizar es el propofol, ¿no? Pero ¿qué pasa con el propofol? Tiene una caída del 30% de la presión arterial, ¿no? Si tú, esta dosis de acá que siempre sale en todos los libros, es de 2 miligramos por kilogramo, es una dosis para un paciente estable. Si tú le pones eso a un paciente chocado, lo vas a matar, ¿no? Lo más probable es que va a terminar haciendo paro en los próximos 30 segundos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque bradicardiza, hipotensa. Hay estudios que se puede utilizar el remifentanilo, pero con titulación especial. Nosotros a veces inducimos con propofol con pacientes críticos porque nos gusta, porque actúa rápido, pero lo hacemos con bombas de PCI, ¿no? No con jeringas, ¿no? Lo vamos titulando en minutos, ¿no? Y el paciente lo tolera bien, pero es son conceptos farmacológicos que en emergencia de repente no se van a poder aplicar, ¿no? Por la premura de la situación, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta con el propofol. Y lo pongo porque, bueno, como conversaba con algunos de ustedes, me dice que a veces tienen pacientes, ¿no? Con crisis hipertensiva, ¿no? O de repente edema agudo de pulmón y lo van a intubar, ¿no? Y está con la presión alta, sí te va a ayudar a vasodilatar. Entonces, lo podrías utilizar como un inductor. Lo otro, en los pacientes críticos, cuando lean sobre el paciente, intubación en paciente crítico, el inductor, o sea, el hipnótico, que más, porque el que termina es anestésico, pero también tiene hipnosis, lo que más estudia es ketamina versus etomidato, ¿no? Pero etomidato no hay en Perú. Bueno, y si hay, habrá en lugares muy especiales, pero en general no hay etomidato, pero ketamina sí. Entonces, ¿qué es la ketamina? La ketamina, de forma anestésica, actúan unos receptores que se llaman NMDA, pero también de forma indirecta estimula la médula suprarrenal. O sea, ¿qué quiere decir? De que al estimular la médula suprarrenal, bota catecolaminas. O sea, indirectamente la ketamina aumenta la cantidad plasmática de catecolaminas, epinefrina, ¿no? Entonces, eso hace de que aumente la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco se mantenga, la resistencia vascular sistémica se mantenga. ¿Por qué? Porque es prácticamente darle, aparte de darle un bolo para hipnotizar al paciente, es darle un bolo de catecolaminas, ¿no? Endógenas del paciente. Pero ¿en qué situaciones no se podría utilizar si el paciente ya está en un estado de shock refractario y tú le pones ketamina? Ya el paciente depletó todas sus reservas de catecolamina. Y si tú le pones ketamina, ya el efecto va a primar su efecto anestésico. Y su efecto anestésico es depresor miocárdico, ¿no? Probablemente el paciente le va a producir un inotropismo negativo y lo va a llevar al paro, ¿no? Entonces siempre tienes que ver que en el mismo paciente podrías utilizar la ketamina de acuerdo en el momento en que se encuentra el paciente, ¿no? Y es un paciente, por ejemplo, el clásico que tiene un SCAI-C, ¿no? Y lo vas a intubar, entonces lo podrías utilizar y muy probablemente te va a ir bien, ¿no? Va a ser estable, ¿no? El paciente lo va a tolerar bien, ¿no? Pero si ya es un paciente, no sé, por alguna razón llegó a un estadio mayor, no lo intubaron y lo vas a intubar con ketamina, probablemente vas a tener complicaciones también, ¿no? Entonces, ¿cuánto se tiene que utilizar? 2 miligramos por kilogramo, ¿no? La ketamina viene de 50 miligramos por mililitro en una ampolla de 10. Entonces, 2 miligramos, si alguien pesa 75, 150, o sea, 13 c, ¿no? Y entonces eso te mantiene la presión arterial y el índice cardíaco. En taponamiento cardíaco funciona muy bien. ¿Por qué? Porque
le da ese bolo de catecolaminas al paciente y el paciente puede tolerarlo, ¿no? Porque si tú, todos los fármacos anestésicos son inotrópicos negativos en alguna forma, unos más que otros. Pero cuando si un paciente está con taponamiento y lo vas a intubar porque está con alteración hemodinámica, lo que vas a hacer es ese corazón que está todo de forma restrictivo, le vas a quitar fuerza encima, ¿no? Entonces va a colapsar, ¿no? Te va a hacer paro. Entonces, por eso la ketamina tiene, al depletar las catecolaminas, te ayuda, ¿no? A darle inotropismo más bien, ¿no? Lo duermes, pero también le ayudas al corazón a que no sea vencido por esa fusión o ese taponamiento, ¿no? Entonces funciona muy bien. Entonces, con respecto a los relajantes musculares son rocuronio, pancuronio, o sea, aquí utilizamos siempre rocuronio. Creo que no hay otro relajante, que es hasta donde yo sé. Entonces, el rocuronio se utiliza a 1 a 1,2 miligramos por kilo para secuelas de inducción rápida. O sea, que si una persona pesa 90 kilos, tendrías que ponerle 90, ¿no? Entonces, la ampolla viene de 50, entonces tendrías que utilizar dos ampollas siempre y cuando lo vas a intubar en una secuencia rápida, ¿no? ¿Puedes utilizar menos? Sí, pero como en todo, cuando utilizas menos, más tiempo tienes que darle el fármaco a que actúe, ¿no? Y y otra cosa, ¿no? El relajante muscular nos ayuda tanto el fentanilo como la ketamina, midazolam, que también hay, Propofol, añadirle un relajante nos ayuda a disminuir las dosis. ¿Por qué? Porque ya le da relajación al paciente, te mejora la inamovilidad, ¿no? En cambio, si tú no le pones relajante, necesitas más dosis de los otros fármacos para lograr el objetivo. Entonces, eso, al utilizar más dosis, te va a llevar a más inestabilidad hemodinámica, ¿no? Y lo otro importante que le dije es el rescate, que también está, por más que nosotros midamos las dosis, ¿no? Ya vemos que los pacientes, su hemodinamia depende de muchos factores, ¿no? Entonces, depende de su gasto cardíaco, ¿no? De repente tú piensas que demora, ¿no? Y no le das tiempo y le das más dosis, y cuando ya le llega el efecto, se junta todos los fármacos y ¡pum!, ¿no? Hay una hipotensión severa refractaria y lo más probable es que te pase eso, ¿no? Pero entonces, ¿qué puedes hacer? Usualmente, si ya tu paciente está con algún inotrópico o vasopresor, ya ten preparado las dosis, ¿no? Tus bombas, noradrenalina, glutamina, ¿no? Creo que eso es como que usual, básico, como que sentido común, ¿no? Pero en caso de que sea una emergencia, algo súbito, o sea, hay formas, ¿no? Los emergencistas difunden mucho esto,